La Metamorfosis, libro 10. Resumen. Vamos a él. Orfeo y Eurídice, versos 1 a 105. El libro comienza con Himeneo asistiendo al matrimonio de Ifis e Iante, del libro 9, y luego siendo invocado por Orfeo para su boda con Eurídice en Tracia. Sin embargo, Himeneo llega con mal augurio, y Eurídice muere poco después al ser mordida por una serpiente mientras huía de Aristeo. Orfeo, devastado, desciende al inframundo para recuperarla. Con su lira, conmueve a Plutón y Proserpina, quienes permiten que Eurídice lo siga, con la condición de que no mire atrás hasta salir. Orfeo, ansioso, se vuelve antes de tiempo y la pierde para siempre. Tras 7 días de luto, renuncia al amor por las mujeres y se dedica a cantar bajo un árbol en una colina. Los árboles y las historias de Orfeo, versos 106 a 154. Las canciones de Orfeo atraen árboles, aves y animales, creando un bosque a su alrededor. Entre los árboles están los que fueron humanos transformados, el ciprés, de Cipariso, y el álamo, de las Helíades. Orfeo dedica sus cantos al amor entre hombres jóvenes, comenzando con Júpiter y Ganimedes, y luego narrando las historias que siguen. Cipariso, versos 106 a 142, dentro del canto de Orfeo. Orfeo canta sobre Cipariso, un joven amado por Apolo. Cipariso quería a un ciervo sagrado como compañero, pero lo mató accidentalmente con su jabalina. Desconsolado, pidió morir y languideció hasta que Apolo lo transformó en un ciprés, un árbol de luto eterno. Hiacinto, versos 143 a 219. Orfeo narra cómo Apolo amó a Hiacinto, un joven espartano. Mientras jugaban el disco, Apolo lo lanzó con fuerza, pero el viento, o los celos de Céfiro, según otras versiones, lo desvió, golpeando y matando a Hiacinto. Apolo, incapaz de salvarlo, transformó su sangre en una flor, el jacinto, con pétalos marcados con las letras Ay, ay, lamento. Pigmalión, versos 220 a 297. Orfeo cuenta la historia de Pigmalión, un escultor de Chipre que, asqueado por las mujeres reales, las propétides, prostituidas por Venus como castigo, creó una estatua de marfil de belleza perfecta. Se enamoró de ella y suplicó a Venus durante sus fiestas que le diera vida. Venus escuchó. La estatua cobró vida como Galatea, y Pigmalión se unió a ella, teniendo una hija, Pafo. Ciniras y Mirra, versos 298 a 502. De Pafo nació Ciniras, cuya hija, Mirra, se enamoró incestuosamente de él, maldita por una furia o Venus. Luchó contra su pasión, pero, al borde del suicidio, su nodriza la ayudó a consumar su deseo en secreto durante un festival, engañando a Ciniras. Cuando Ciniras descubrió la verdad, intentó matarla. Mirra huyó, embarazada, y suplicó a los dioses un destino intermedio entre vida y muerte. Fue transformada en el árbol de la mirra, del que nació Adonis tras 9 meses. Venus y Adonis, versos 503 a 559. Orfeo canta cómo Venus, accidentalmente herida por la flecha de Cupido, se enamoró de Adonis, hijo de Mirra. Lo acompañó en cacerías, advirtiéndole contra bestias peligrosas como leones y jabalíes. No hay metamorfosis aquí, pero se prepara su trágico final. Atalanta e Hipómenes, versos 560 a 707. Dentro del canto de Venus a Adonis, ella narra la historia de Atalanta e Hipómenes. Atalanta, una virgen veloz, desafiaba a sus pretendientes a una carrera. Los ganadores la desposarían, los perdedores morirían. Hipómenes, enamorado, pidió ayuda a Venus, quien le dio 3 manzanas de oro. Durante la carrera, las arrojó para distraer a Atalanta, ganando y casándose con ella. Sin embargo, al profanar un templo de Cibeles, la diosa los transformó en leones, condenándolos a tirar de su carro. Adonis,
versos 708 a 739. Venus termina su relato, pero Adonis ignora su advertencia y caza un jabalí, que lo hiere mortalmente. Venus, al verlo morir, transforma su sangre en la flor anémona, frágil y efímera como su vida. Orfeo concluye su canto con este trágico final. Conclusiones. El libro 10, con 738 versos, presenta 6 metamorfosis enmarcadas en los cantos de Orfeo, quien tras perder a su Eurídice, transforma su dolor en poesía. Este libro se distingue por su tono lírico y su enfoque en historias de amor y pérdida, contrastando con el carácter más épico del libro 9, Hércules. Las transformaciones varían entre lo floral, Hiacinto, Adonis, lo arbóreo, Cipariso, Mirra, lo humano, Galatea, y lo animal, Atalanta e Hipómenes, simbolizando emociones intensas o castigos divinos. Ovidio entrelaza mitos de creación, Pigmalión, incesto, Mirra, y tragedia, Adonis, usando a Orfeo como narrador para explorar la fragilidad humana frente al destino y los dioses. El libro sirve como puente hacia el libro 11, donde la muerte de Orfeo continuará esta cadena de transformaciones. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Activen la campanita, así YouTube los notifica la próxima vez que suba un video. Hasta la próxima.